Y vamos a leer entonces la palabra del Señor. Apocalipsis 22, del verso 11 en adelante. Bueno, solo vamos a leer dos versos, verso 11 y verso 12, que dicen de la manera siguiente: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Ahí vamos a dejar la lectura. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Y este día quisiéramos meditar en cuál es nuestro lugar en la historia. Cuál es nuestro lugar, o cuál debe ser nuestro lugar en la historia. Bueno, como hemos ya leído, hemos leído del libro de Apocalipsis en inglés. En inglés es mucho más fácil porque no existe la transliteración. En inglés se tradujo apropiadamente. El libro se llama Revelaciones o Revelación, porque es precisamente lo que significa. Apocalipsis está escrito en griego y solo se hizo una transliteración. Entonces quiero decir algunas cosas que me parecen importantes, y es en primer lugar que es un género. Apocalipsis en sí, el nombre, es un género literario en la Biblia. En segundo plano es que Apocalipsis es una transliteración, significa revelar. Es decir, que si yo tengo el micrófono de esta manera, voy a hacer un apocalipsis y les voy a revelar. Y entonces eso es básicamente lo que Apocalipsis significa. Obviamente uno, cuando la primera vez oyó hablar del Apocalipsis, le da miedo, porque uno dice: no, ahí salen monstruos bien de varias cabezas y cosas raras. Pero es porque uno de repente no conoce ese género literario. Y eso suele suceder cuando uno comienza en la vida cristiana. Otro elemento importante de este libro de Apocalipsis es que este es un mensaje para cristianos, para creyentes. Es un mensaje estrictamente para creyentes, especialmente para creyentes comprometidos. Por lo tanto, utilizar el libro de Apocalipsis para producir miedo en las personas, para que éstas busquen a Dios, realmente es una mala práctica y es una muy mala interpretación de las Escrituras. Porque el Apocalipsis nunca tuvo esa intención. No se pensó para que lo conocieran las personas que no tenían el temor de Dios en ellos, sino todo lo contrario. Está pensado para aquellos que se están santificando y que están viviendo la fe. Bueno, habiendo dicho eso, otros elementos que me gustaría, antes de ir a mi tema, mencionar, que creo que son importantes. ¿Por qué ocupa ese lugar en la Biblia? ¿Por qué está al final? Porque realmente es el final de la historia. Y los que confeccionaron el orden de los libros de la Biblia tuvieron en cuenta esa lógica para ponerlo en el lugar que le correspondía. Porque nos habla del cierre de la historia, nos habla de cuando se cumple todo. Y ahí es donde el Señor dice lo que sucede al final de los tiempos. Y si hacemos una comparación entre Génesis y Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta de algunas cosas interesantes. En primer lugar, que en Génesis aparece la creación de los cielos y la tierra. En Apocalipsis aparece la destrucción de los cielos y la tierra. Y también aparece en Apocalipsis la creación de nuevos cielos y tierra nueva. Otra cosa interesante es de que en Génesis inicia el reinado de Satanás. En Apocalipsis, Satanás no solamente termina su reinado, sino que es echado al lago de fuego. En Génesis se muestra la entrada del pecado. En Apocalipsis 21-27 se muestra la exclusión del pecado. En Génesis se pronuncia
la maldición sobre la creación. En Apocalipsis se habla de la eliminación de la maldición. En Génesis se pierde el derecho al árbol de la vida. En Apocalipsis nos muestra la restauración de ese acceso al árbol de la vida. En Génesis vemos la expulsión del hombre del huerto del Edén. En Apocalipsis vemos la bienvenida del hombre al paraíso. En Génesis vemos la entrada de la muerte en el mundo. En Apocalipsis vemos la eliminación sempiterna de la muerte. En Génesis vemos la boda del primer Adán. En Apocalipsis vemos la boda del último Adán. En Génesis el dolor llega a la humanidad. En Apocalipsis vemos la eliminación completa del dolor. Menciono todos estos elementos para que podamos darnos cuenta cómo hay un principio, hay un final. Pero además de que hay un principio y un final, también nos muestra otros elementos que son importantes. Nos muestra cómo terminan los que hicieron el mal y cómo terminan aquellos que hicieron el bien. Y es un hecho que en todo el desarrollo de la humanidad, todos han tenido que tomar un lugar en ese desarrollo. En el desarrollo de la humanidad, todo ser humano va a tener en algún momento que tomar su lugar en la historia. Va a tener que tomar su lugar en esta historia donde existe el bien y existe el mal. Y no hay términos medios. De hecho, es este libro el que dice que el Señor desechará a los que tengan término medio. Que para el Señor lo único que existe es el que está frío o está caliente, pero no el tibio. Al tibio la Biblia dice que el Señor lo vomitará de su boca. Es decir, que en el lugar de la historia donde se encuentra, hermanos, la iglesia es un lugar glorioso, pero es necesario entender y es necesario tomar nuestro lugar en esta historia. Es en ese desarrollo de la humanidad donde todos han tenido que tomar lugar. Es donde vamos a comprender los desobedientes a Dios. Lo vamos a poder ver y vamos a ver los fieles a Dios. Es en ese desarrollo de la humanidad donde encontramos los que en las crisis abandonaron y los que en las crisis apoyaron la causa de Dios. Es precisamente en ese desarrollo en la Biblia de la humanidad es que vamos a ver eso, de que hubieron personas que en las crisis literalmente abandonaron y otros se unieron mucho más. Suele suceder. Es así la reacción normal del ser humano. Si lo vemos en términos de matrimonio, las crisis, muchas veces el dolor, la angustia une más a los matrimonios. Pero no todos, algunos su lugar es otro. Quizás no están casados por las razones correctas y entonces la crisis llega, pone a prueba lo que ellos hacen o lo que ellos son y entonces terminan mal. Pero aquellos que tienen las motivaciones correctas, suele suceder que son personas que las crisis lo que hace es que los une. Aún a los hijos los une más la crisis. Es en esa historia también donde vamos a encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis aquellos a quienes el sufrimiento los hizo blasfemar y aquellos a los que las mismas experiencias de sufrimiento los hizo creer más en el Dios del cielo. Es interesante el lugar que cada persona va asumiendo en esta gran historia. Es interesante que en la Biblia aparecen aquellos que con el sufrimiento blasfemaron, como la mujer de Job, pero con el mismo sufrimiento otros se afianzaron y abrazaron más al Dios de los cielos. Bendito su nombre. Encontramos los que el agravio los hizo resentidos. Hubo un juez en Israel que el agravio lo hizo resentido.
Pero hubieron otros que los que no se resintieron, sino que el agravio lo que hizo en ellos fue traer sabiduría y ser sensibles a las necesidades de otros. Es esta historia que hoy aparece en el Apocalipsis, que nos muestra cómo la escasez hunde a muchos, pero a otros la escasez lo que los hace es ser emprendedores. Es esta lucha donde cada quien va tomando su lugar, donde hay personas que los problemas los destruyen y hay otras personas que los problemas los hacen fuertes, los edifican. Están los que la reprensión también les destruye, y están los que son edificados a través de la reprensión. El libro de Proverbios dice: reprende al sabio y te amará. No reprendas al necio para que no te aborrezca. La misma reprensión para uno se vuelve oro, para otro se vuelve resentimiento. Y es en esta historia donde podemos ver que hubieron personas que tomaron su lugar en esta historia, que termina en el libro de Apocalipsis. Y ahí están los que criticaron y los que en lugar de criticar se pusieron a hacer. De eso trata esa historia. Pero la pregunta es: ¿cuál ha de ser nuestro lugar? ¿Y cuál es nuestro lugar en la historia de Dios en este mundo? ¿Cuál debe ser el lugar suyo? ¿Cuál debe ser el lugar mío? ¿Cuál es nuestro lugar? ¿Qué es lo que Dios ha pensado para nosotros? ¿Qué es lo que Dios ha querido que nosotros hagamos? ¿Será que nosotros estamos perfilándonos para ser de ese grupo del que habla Apocalipsis? ¿Será que nosotros estamos perfilándonos para ser de esa gente que tomó su lugar y asumió el lugar donde Dios ha de premiar a cada uno según sea su obra, como leímos? Quiero comenzar entonces. Los que toman nota, escriban esto: nuestro lugar es un lugar de esperanza. Para empezar, en el Apocalipsis lo que encontramos es que nuestro lugar es un lugar de esperanza. ¿Por qué? Porque este libro de Apocalipsis es un libro de esperanza. Es un libro donde concluye toda la historia, pero es una historia que termina llena de esperanza para aquellos que pudieron vivir para el Señor. Es una historia donde el justo fue siempre perseguido por el injusto, pero termina coronado de victoria y de gloria. Es una historia donde el santo vivió y sufrió por hacer lo correcto, pero que al final de los tiempos, aquellos que decidieron honrar a Dios serán coronados, como dijo el apóstol Pablo: he terminado la carrera, he guardado la fe, solamente me queda que me den un premio, y no solo a mí, sino a los que esperan también la venida del Señor. Bendito el Señor para siempre. Cristo viene pronto. Esta es la historia donde mártires fueron sacrificados por anunciar el evangelio de Jesucristo y terminaron sus vidas aparentemente en derrota, porque en esta historia del Apocalipsis y toda la Biblia nos cuenta, especialmente el Apocalipsis, que es un libro de esperanza. ¿Esperanza para quiénes? Esperanza porque es una historia donde el malo miles de veces terminó en victoria, pero en el Apocalipsis no termina en victoria. En el Apocalipsis cada uno recibe su parte. Es un libro de esperanza, y nuestro lugar en la historia es un lugar, mi amado hermano, es un lugar de esperanza. Porque no importa si aquí no recibimos todo lo que nosotros pudimos haber recibido, yo le garantizo que el Señor después de la batalla nos coronará, dice la alabanza. Cuando yo leía las palabras que hemos leído hoy, estuve meditando mucho en esto. Pensaba en el gozo que han de recibir aquellos que para ellos la historia terminó mal. Jacobo fue atravesado por una espada de Herodes, y muchos otros hombres fueron quemados en la hoguera por traducir la Biblia. Fueron muertos, perseguidos. Para ellos la historia terminó bastante trágica.
Pero bendito el nombre del Señor, que hoy tenemos el libro de Revelación, donde Él nos dice: hijo amado, tú que estás amando a Dios y te estás negando a ti mismo, tu historia termina gloriosa. Aleluya. Esta es la historia donde el creyente que parece que termina derrotado. Por eso es un libro de esperanza, porque es el libro donde aquellos que parecieron que terminaron derrotados, entre comillas, realmente se muestra, se revela cuál era la verdad. Aquí se muestra la verdad de esa historia. Por eso es un libro de esperanza, porque nos muestra en esa historia a aquellos que por no querer apoyar un chisme perdieron quizás hasta el empleo. Pero la historia no terminó con tu pérdida de empleo, mi amado hermano, mi amada hermana, que te santificas. No termina ahí la historia. Hay un libro que se llama Revelación. Hay un libro que cuenta la historia completa. Hay un libro que da esperanza para aquellos que son justos. Es un libro de esperanza porque nos habla del fin de todas las cosas, especialmente de aquel justo que por no querer mentir perdió relaciones, perdió mucho. Y cualquiera le puede decir: usted es tonto. Mire, si usted hubiera mentido. Y usted dijo: no importa, quizás pierda, pero no voy a mentir. Y perdió mucho. Y esta es una historia, hermanos, donde muchos se han desanimado. Y muchos se han desanimado por eso que le estoy explicando. Porque aquí en la tierra uno no ve las cosas terminadas. Aquí no lo vamos a poder ver. Aquí de una vez, y le voy a decir esto, hermano amado, por favor, póngame atención. De una sola vez, de por sentado, que aquí en la tierra no va a haber cumplidos todos sus deseos. No va a haber cumplida toda su justicia. No va a poder ver cumplido todo lo que Dios ha dicho. No será así. No lo vio Abraham, no lo vio Moisés. Moisés, dice la Biblia, que de lejos saludó la tierra prometida por la que había esperado 40 años en el desierto. Mis amados hermanos, hay un lugar que nosotros tenemos en la historia. Hay un lugar que debemos de tomar como hijos de Dios. Que no importa quiénes se van, quiénes se quedan, no importa cómo quien quiera vivir, que viva como quiera, pero el lugar de los verdaderos hijos de Dios en la historia está determinado, escrito y no cambiará. Terminaremos con gloria, con corona, terminaremos llenos de victoria. Dele gloria al Señor en su casa. Porque yo no sé por dónde usted ha pasado. Yo no conozco la historia suya. Yo no sé las injusticias que le han hecho por honrar al Señor. No sé por dónde, qué es lo que ha sucedido en su vida. No puedo adivinar, pero tengo la revelación. Dígalo conmigo: pero tengo la revelación. Tengo el Apocalipsis, donde Dios cuenta mi historia final. Lo que me toca es tomar el lugar que me corresponde. Muchos se han desanimado porque no pueden ver en sus vidas la justicia que desean. Pero este libro es un libro de esperanza. Y mi lugar en la historia, yo lo declaro, es un lugar de esperanza. Aleluya. En segundo lugar, nuestro lugar al final de los tiempos es un lugar de intensidad. Le voy a explicar. Es que la segunda parte de esto es que en los últimos tiempos se producirá intensidad en lo que amamos. En los últimos tiempos, es decir, las crisis de los últimos tiempos van a producir intensidad. Las crisis, los problemas, las persecuciones, todo lo que el creyente viva en los últimos tiempos va a producir intensidad en el creyente. ¿De qué intensidad estoy hablando? Otra vez tengo que recordarle que el mensaje de Apocalipsis es un mensaje para creyentes. Está pensado para aquella iglesia perseguida de los tiempos de Juan. ¿Y por qué digo que los últimos tiempos van a producir intensidad? Intensidad en aquello que amamos. Y ahí es donde uno tiene que tener cuidado. Porque si usted ama al Señor, los últimos tiempos lo único que van a producir en usted es más intensidad para servirle mejor al Señor. Pero eso también será cierto, y seguramente usted lo ha visto en el mundo.
En el mundo también la gente con más intensidad peca. Ahora la gente ya no tiene vergüenza, porque esa es una señal de los últimos tiempos. Una señal en la iglesia del Señor, no solamente en el mundo, pero para la iglesia del Señor, es la siguiente: los que buscan excusas para perderse, se van a perder. Hay gente que siempre anda preguntando: hermano, mire, ¿y cuántas cervezas se puede tomar uno? Hermano, mire, ¿y será que uno puede ir a la fiesta con sus amigotes sin tomar? ¿Será que uno puede? ¿Y qué pasaría si yo me voy a meter a un antro, a un nightclub, para hablar del Señor? Siempre hay personas que siempre están siendo bien creativos, según ellos, para llevar el evangelio, y siempre están buscando excusas. Pero sus excusas como creyentes muchas veces son para perderse. Y siempre están buscando excusas para hacer lo que no conviene. Nunca vienen a preguntarme: hermano, mire, ¿y cómo hago para santificarme más? ¿Y qué puedo hacer yo para abandonar más y más y alejarme más del pecado? Sino que la pregunta que hacen es: ¿qué tan cerca del pecado puedo llegar, pastor? ¿Qué tan cerca? ¿Será que un besito nada más con la novia? Un besito de pajarito. ¿Qué tanto el besito se vale? Pastor, cuénteme. Curiosamente, eso es lo que preguntan. Y esa es una señal de los últimos tiempos. Que las preguntas que harán los creyentes van a ser intensas. Porque los últimos tiempos producirán intensidad en lo que amamos. Si amamos el pecado, entonces nos vamos a volver sinvergüenzas. Ahora, hermano, eso está de moda en la iglesia. Estoy hablando de la iglesia, no del mundo. El mundo ya sabemos que siempre ha vivido así, desde los tiempos de Pablo, desde los tiempos de Cristo, desde Noé. Así era el asunto. Pero dentro de la iglesia, ahora está de moda que algunos pastores, porque digo algunos, porque siempre hay hombres fieles, siempre hay 7,000 rodillas que no se doblegan ante Baal. Algunos pastores, bueno, por lo menos yo tristemente he conocido a algunos que cambian de mujer y llegan a la iglesia y le dicen: por lo menos soy honesto, aquí tengo otra. Y la iglesia, ay, le aplauden. Qué honesto el pastor. En esta iglesia honramos la honestidad. Y esa es una marca de los últimos tiempos para la iglesia. Porque en la iglesia, los que buscan excusas para perderse, las van a encontrar. Si en la iglesia los que buscan excusas para no ser anfitriones, para no ser líderes, las van a encontrar. Los que buscan excusas para no servir al Señor, las van a encontrar. Porque en los últimos tiempos se va a producir una intensidad. Vamos a hacer cosas con intensidad por aquellas cosas que amamos. Así también los que buscan excusas para agradar a Dios, también las vamos a encontrar. Y siempre vamos a estar buscando cómo hacerlo bien para el Señor. Así serán los últimos tiempos, de acuerdo al Apocalipsis. Por eso es que dice el Apocalipsis: el que es justo, siga siendo justo. Todavía puede serlo. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Hay personas que siempre están buscando cómo. Bueno, hay un dicho popular: le están buscando 5 patas al gato. Siempre están buscando las excusas para no hacer. Entonces el Apocalipsis dice: si usted es de ese grupo, quizás usted no es redimido. Entonces siga en ese camino. El injusto sea injusto todavía. El impío sea impío todavía. El inmundo sea inmundo todavía. Yo recuerdo de este hermano que fue adúltero, y entonces vino a hablar conmigo, se estuvo congregando un tiempo, abandonó a su esposa y luego se fue a congregar a otra iglesia. En esa iglesia
A los 2 meses, 3 meses lo habían puesto de diácono. Y ahí iba con la otra. Se divorció, se volvió a casar. Hoy es servidor. Y entonces dice Apocalipsis, lo que va a suceder en los últimos tiempos es lo siguiente: el injusto todavía va a seguir siendo injusto, porque cualquiera pudiera decir, no hermano, con todos los juicios de Dios, con todos los problemas, con todo lo que el Apocalipsis va a traer, entonces la gente sí se va a arrepentir. Cuando la gente vea los juicios y el caballo bermejo, y cuando salga el caballo negro, y cuando pase todo lo que va a pasar, y cuando caigan las estrellas, y cuando todo sea un apocalipsis, entonces la gente va a invocar a Dios. Lea otra vez el libro de Apocalipsis. ¿Sabe lo que va a pasar? Curiosamente, que la gente peor se va a poner. Es decir, que van a blasfemar mucho más acerca de Dios. Y ese es su lugar en la historia. Ese es el lugar de esas personas. Los que buscan excusas para perderse, las van a hallar. Si usted anda buscando excusas para ser sinvergüenza, las va a hallar. Si usted quiere encontrar creyentes mediocres, los va a hallar. Si usted quiere encontrar pastores sinvergüenza, los va a hallar. Para usted ser sinvergüenza, los va a hallar. Usted quiere buscar mentirosos en la iglesia, los va a hallar. Pero usted los anda buscando para ser sinvergüenza. Usted los va a hallar. Y eso es lo que dice. En los últimos tiempos lo que se va a producir es una intensidad por aquello que amamos. Por eso examina tu corazón, a ver qué amas. Porque si amas a Dios en los últimos tiempos, lo que va a haber es una intensidad por honrarlo a Él. Pero si no amas a Dios, entonces va a haber una intensidad por deshonrar a Dios. Entonces, nuestro lugar en el final de los tiempos es la intensidad por las cosas de Dios. Y en tercer lugar, nuestro lugar debemos de tomarlo porque es un lugar de grandes recompensas para los hijos. Los últimos tiempos son tiempos de recompensas. Los últimos tiempos, dice el Apocalipsis: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Así serán los últimos tiempos, un tiempo de grandes recompensas para aquellos que desearon honrar al Señor. Todos recibiremos recompensa. Y si usted lo notó, todo comenzó con una responsabilidad personal que le dieron a Adán y a Eva. A Adán le dieron una responsabilidad personal, porque Dios, la responsabilidad con Dios es personal. Pero al final también así termina, con una responsabilidad personal. Porque el verso 11 dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Pero dice que viene pronto. Habla de esa premura, de algo que va a suceder pronto, porque Cristo viene por su iglesia. En segundo lugar, habla de recompensa. Vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar. Hay recompensa. Pero me gusta que la tercera cosa que dice: a cada uno. ¿Qué importa si tu cónyuge no quiere honrar a Dios? Viene aquel que viene a premiar en los últimos tiempos. Son tiempos de grande recompensa para los hijos, aquellos que se mantuvieron santos para el Señor. Y si otros no querían, de todas maneras, esos hombres, esas mujeres santas para Dios, ellos tienen su lugar bien marcado. Ellos saben cuál es su lugar en el reino. Ellos saben, aunque digan: no, mire, todos se fueron, es que todos están cayendo en pecado, es que todos están fornicando. Pero tu lugar en el reino no es de fornicación. Tu lugar en el reino no es de pecado. Tu lugar en el reino no es de mentira. Tu lugar en el reino es de recompensa, es de santificación. Tu lugar en el reino es tiempo que lo empieces a tomar en serio ya, porque he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, dice la palabra. En los últimos tiempos se hará una clara división entre los que son de Dios y los que no son de Dios. En los últimos tiempos se producirá una intensidad en lo que amamos. Si amamos al Señor, nos vamos a volver locos por las cosas de Dios. Pero si no amamos al Señor, vamos a encontrar todas las excusas habidas y por haber para ser unos desgraciados.
Porque en los últimos tiempos, lo que tengas en el corazón se va a manifestar intensamente. En los últimos tiempos son tiempos de recompensa. Y hoy yo finalizo y digo: debemos afirmar nuestra vocación como hijos, dijo Pablo. Andad como hijos, andad como es digno de vuestra vocación. Nosotros no somos de los que aprovechamos los pecados de los demás para ser malvados nosotros mismos. Nosotros no nos justificamos. Ese no es tu lugar, ese no es tu lugar. Nosotros no nos justificamos porque hay uno que es mentiroso y el otro es adúltero, el otro es fornicario, el otro es esto. Que los demás sean los mismos diablos si quieren, pero tu lugar en el reino es de gloria y de santificación. Aleluya. Y es tiempo que tomemos nuestro lugar. Estamos en los últimos tiempos y tu lugar tiene que estar definido. Debemos hoy tomar nuestro lugar en la historia. ¿De qué lado? ¿De qué lado de la historia vas a estar? ¿De qué lado de la historia? Cuando se cuente la historia, ¿de qué lado vas a estar? ¿Vas a estar en el lado de los que durante la pandemia tiraron la célula como que eran calcetines sucios? Ya no quiero. Estarás del lado donde se contará que en el momento de más necesidad en la obra traicionaste tu llamado. O vas a estar del lado donde se contará que en el peor momento de la iglesia fue donde más te entregaste intensamente para ser coronado por el Señor un día. Tomemos nuestro lugar. ¿Cuál es tu lugar en el reino? ¿Qué te está diciendo el corazón? ¿Estás queriendo abandonar? Ten cuidado, porque la Biblia dice que el que sea injusto, pues sea injusto como siempre ha sido. Pero el que es santo, santifíquese todavía. Si tú sientes amor por la iglesia, dale gracias al Señor. Sigue amando a la obra, sigue amando la obra de Dios, sigue amando la célula y casa de culto, y sigue amando a tu cónyuge, y sigue honrando el matrimonio, y sigue honrando tu llamado, porque es una buena señal de los últimos tiempos. Es una buena señal que ha sido marcado para este tiempo. Cerremos nuestros ojos, digámosle: Señor, gracias. Gracias por tu palabra, bendito Rey. Gracias por esta palabra que hoy nos has dado. Te necesitamos, Señor. Necesitamos que nuestro corazón arda por ti. Necesitamos amarte con intensidad, porque en los últimos tiempos los malos serán malos intensamente, y los justos seremos justos intensamente también. No podemos estar a medias. Señor, ten misericordia de los que están viendo en este momento. Ten misericordia de los que se han enfriado. Tócales ahora, Espíritu Santo, tócales. Trae salvación ahora, Espíritu Santo, ministra en cada hogar. Ministra, Señor, en Centroamérica, en México, Señor, en Sudamérica, aquí en los Estados Unidos, en cada casa de culto. Ministra hoy, Espíritu Santo, despierta a tu iglesia. Ten misericordia, Señor, y deja que podamos tomar nuestro lugar en el reino.